Muy bien, vamos a la página 23. Ya saben que los folletos a veces no los desarrollamos todos porque confiamos en que ustedes los van a estudiar en sus células. Amén. Los van a estudiar en sus células. Solo 3 amenes. Los van a estudiar en sus células. Ah, eso ya les creo. Muy bien, entonces vamos a la página 23. Ustedes se dan cuenta que a nosotros Dios nos pone a estudiar cosas que tienen nombres que son raros para nosotros, ¿verdad? Porque miren, ahora vamos a estudiar Dofka. Dofka. Mar Rojo pues se entiende, ¿verdad? Mar Rojo se entiende bien. Luego también entendimos la pasada, desierto de Sin. Y ahora nos dan una un poco rarita para nosotros, Dofka. Pero vamos a entender qué significa. Estaba platicando yo con mi hermanita Elena y estábamos hablando de que todo en la vida de Dios lo insta a uno a crecer, a desarrollarse. Entonces es importante que entendamos, y si se dan cuenta desde la portada, dice crecimiento espiritual de niños en Cristo a adolescentes y jóvenes. Ustedes saben que Juan nos habla de eso. Él dice, os hablo a vosotros hijitos, os hablo a vosotros jóvenes, os hablo a vosotros padres. O sea que no es un invento del hermano Carrillo mostrar que en la vida espiritual se requiere crecimiento. El mismo apóstol dice, podréis hallar 10,000 ayos en Cristo, pero padres no hay, no hay. La Biblia habla claro, dice, la mies es mucha, los obreros pocos. Ayer hablábamos con Raúl y con Héctor. Nosotros conocemos grupos que no creen en los pastores. Ellos dicen que no hay pastores, que todos los hermanos son pastores. Pero el problema es de que ellos mismos, muchos de sus feligreses que dicen que no hay pastores, viven unas vidas que uno dice sin dirección. El día que nosotros no tengamos pastores, hermano, no hay siervos que nos amonesten, no hay siervos que nos guíen, no hay siervos que nos animen. Es bien importante el liderazgo. En la vida de la iglesia el liderazgo es bien importante. Claro está que nosotros entendemos también que no vamos a ser líderes desordenados o líderes que nos aprovechamos de las circunstancias, ¿verdad? Sino que tenemos que ser líderes honrados, amorosos, ¿verdad? Amorosos. Siempre tenemos que, dice que el siervo de Dios tiene que ser amable. O sea que yo no puedo ser una persona que voy a anhelar que usted me sirva, no. Yo prefiero servirle a usted. Por eso yo tomo mi tiempo, no puedo estar con todos, hasta que esté glorificado sí voy a poder estar con todos, porque entonces ya puedo estar en muchas partes al mismo tiempo. Pero ahorita me limito a este hermoso cuerpo. Parezco Michelin, en todos lados tengo llantas. Pero es que así me hizo Dios gordito, así como usted también. A unos nos hizo gorditos, a otros los hizo flaquitos. Pero gracias a Dios que todos somos de Él. Todos somos de Él. Entonces, Dofka, y volvemos a repetir, gracias a Alejandra que nos dio un buen reporte. No quiere decir que su esposo no, pero nos dio un buen reporte. Los dos nos dieron un buen reporte. Los dos pastores también de Ocotlán. Todo salió bien. Entonces les dije ya a los pastores, ¿verdad? Que levantaran la mano si estaban de acuerdo con que hiciéramos el otro seminario en Ocotlán, ¿verdad? Ya todos levantaron la mano, ¿verdad? Que todos están de acuerdo y así que Ocotlán va a estar de anfitrión el otro año.
Ya más adelantito ya les confirmo yo la fecha. Vamos a orar que todos los de Ocotlán hayan agarrado bien la lección del diezmo, para que no vayan a padecer y no tener necesidad, porque se requiere también rentar ahí un local, por lo menos de este tamaño, ¿verdad? Para que quepamos todos. Si yo fuera pentecostal, yo haría así, miren, siento en mi espíritu, oh, Ramashanda, la Bashukiri, yo así haría, que aquí hay uno que no cree en el diezmo, y lo voy a señalar, porque así hacen, ¿no? Así hacen los pentecostales, hermano. El que tenga cachucha, no. El que tenga cachucha es el que no paga diezmo. Y no, hombre, solo la pobre hermana está aquí con cachucha. No, es solo por decir algo, ¿verdad? Pero de verdad los pentecostales así hacen, hermano. Ellos le profetizan a muchas personas el sentir que tienen ellos en su carne. No es que Dios le esté hablando, ¿verdad? Sino que Dios le habla a uno por medio del mensaje. Si a ti te caen las pedradas cuando está predicando el pastor sin dar nombres, es porque Dios está tratando contigo. Si en caso al predicador se le sale el nombre, es que la regó el predicador, pues. La regó, aunque hay casos especiales en los que le dijo Dios a Moisés, avergüénzalos públicamente para que aprendan. Pero no, en la gracia, hermano, la exhortación es privada. Para cuando uno va a corregir a alguien personalmente. Pero cuando es general, el mensaje sale de la boca del predicador y es Dios el que quiere hablar. Entonces, si yo en caso le dijera a algún hermano, mira, yo siento que tú no das diezmos, es donde sospecha, ¿ok? Es donde sospecha. Pero yo quisiera que los hermanos no fueran engañados por el diablo, porque el diablo engaña a muchos hermanos y no dan ofrendas, no. ¿Por qué no decirlo? Hay unos de ellos que ni lástima dan, ¿sí? ¿Verdad? Pero tenemos que aprender a sostener el ministerio, sostener la obra, que nuestros pastores no estén padeciendo. Yo sé que hay pastores de ustedes que trabajan y ganan bien, pero eso no quiere decir que no les bendigamos. Mire, una persona, aunque sea rica, aunque tenga dinero, si alguien le regala algo, lo aprecia, ¿sí? Aquí entre nosotros hay riquillos, pero no les voy a decir quiénes son. Pero ellos, cuando uno les regala algo, aunque ellos son gamonales y ellos son generosos y dan, porque muchos creen que porque un hermanito tiene dinero no le hay que regalarle una camisita, unos zapatos, un pantalón. Él lo aprecia porque él no es que necesite dinero o cosas materiales, pero el amor sí lo necesita, ¿verdad? Y hay muchos hermanos entre nosotros que tal vez ustedes creen que porque él maneja sus centavos, que él es de piedra o es de hierro. No, él es de carne. Él también aprecia y siente cuando alguien lo ama y cuando alguien lo quiere, ¿verdad? No vamos a ser como aquellas esposas que cuando las abraza el esposo, algo quiere. ¿Ah? Algo quiere el viejo. Entonces entremos a Dofca. Salieron del desierto de Zin y acamparon en Dofca. Números 33:12. Dofca significa don. Dofca significa don. Objeto concreto o favor especial que se da a una persona sin que ésta lo merezca, sin que ésta lo gane. Don. Eso es lo que quiere decir Dofca. Ahora, notemos pues, pusimos el título por mandato de Jehová. Por mandato de Jehová. Nuestro versículo de hoy es el 33:12. Salieron del desierto de Zin y acamparon en Dofca. Todas las lecciones relativas al desierto de Zin
se encuentran en el capítulo 16 del libro de Éxodo. Dios quiso dedicarnos un capítulo, el 16, desde el primer versículo hasta el final, para enriquecernos con la experiencia del desierto. Es curioso que la palabra desierto pueda enriquecernos. Dios enriqueciendo a su pueblo por medio de las experiencias del desierto de Sin. Ahora pasemos al libro de Éxodo 17:1, donde en forma completamente diferente a lo que en el capítulo 16 se nos dio de manera muy explícita, larga y detallada, ahora en el 17:1 se nos da en una forma muy escueta. De todas maneras, en lo detallado y en lo escueto, Dios habla. Lo importante es que, como en otras ocasiones ya vimos antes, cómo a veces el silencio de Dios habla bastante y a veces habla más en el silencio que en las palabras. En esta serie, en ocasiones Dios habla con palabras y en ocasiones Dios habla con silencio. En esta serie de jornadas, en muchas ocasiones Dios habla con muchas palabras y en otras con silencios. En la ocasión de hoy también Dios habla casi solo con silencio, pero no va a hablar lo mismo que la vez pasada, porque esta es otra estación y habla de otra cosa. Entonces, para que mis hermanos entiendan mejor el versículo 1 del capítulo 17, gracias, mijita. Thank you very much. ¿Por dónde iba? En ocasiones Dios habla con palabras y en ocasiones Dios habla con silencio. En esta serie de jornadas, en muchas ocasiones Dios habla con muchas palabras y en otras con silencios. En la ocasión de hoy también Dios habla casi solo con silencio, pero no va a hablar lo mismo que la vez pasada, porque esta es otra estación y habla de otra cosa. Entonces, para que mis hermanos entiendan mejor el versículo 1 del capítulo 17, les voy a pedir que, por lo pronto, aunque después Dios mediante veremos a los versículos 13 y 14 de Números 33, hoy vamos a leer 2 versículos adelante que nos ayudan a entender el sentido del versículo 1 del capítulo 17 de Éxodo. Dice pues, Números 12 al 14, salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Salieron de Dofca y acamparon en Aluz. Salieron de Aluz y acamparon en Refidín. Entonces el pueblo no tuvo aguas para beber. Después de leer estos 3 versículos, pongamos atención y así entender mejor lo que nos dice ahora Éxodo 17:1. Allí nos dice lo siguiente: toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandato de Jehová, y acamparon en Refidín, y no había agua para que el pueblo bebiese. Por sus jornadas está en negrías para alertarnos, tanto para hoy como para la próxima jornada. Podemos darnos cuenta en el versículo 1 del capítulo 17 de Éxodo, Dios no quiso dar muchos detalles acerca de Dofca y acerca de Aluz, sino que las pasó por alto. Sí las mencionó en Números y aquí las señaló sin mencionarlas. Llegó a Refidín, sin embargo en Números, por voluntad de Dios, está escrito que salieron del desierto de Sin y acamparon en Dofca. Entonces, cuando dice aquí en Éxodo 17:1, Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, nos damos cuenta que hubo por lo menos 2 jornadas antes de llegar a Refidín. ¿Se dan cuenta? Esas 2 jornadas son precisamente una Dofca y otra es Aluz. Hoy solamente nos vamos a detener en la primera de esas 2 jornadas, la
jornada relativa a Dofca, o sea que salieron del desierto de Sin, dice Números, y acamparon en Dofca. Notemos que aquella jornada fue dirigida por Dios, por eso no la podemos pasar por alto. Dios dijo: Moisés, escribe esto, y esto está escrito para nuestra enseñanza, no para nuestra confusión. Dios quiere que sepamos qué hubo en Dofca, una jornada, y así como hay cosas que nos enseña con palabras, hay cosas que nos enseña con silencios. Y vamos a ver lo que Dios nos enseña al silenciar lo relativo a Dofca. No lo silencia del todo, porque nos dice que de todas maneras que acamparon en Dofca. Dios quiere que sepamos que una de las jornadas del pueblo de Dios fue en Dofca. Dios quiere que lo sepamos, que existió esa jornada. Segundo, esa jornada fue dirigida por Dios, porque nos dice Éxodo 17 que partieron del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, es decir, que Jehová dirigió a Israel del desierto de Sin a Dofca. Eso está revelado aquí en Éxodo por mandato de Jehová. Éxodo y Números nos dicen que si la nube no se movía, el pueblo no se movía. Si la nube se quedaba quieta, el pueblo se quedaba quieto. Si se quedaba Dios quieto una semana, ellos se quedaban quietos una semana. Si se demoraba un mes, ellos se demoraban un mes. Si se demoraba 2 años, ellos se demoraban 2 años. Es decir, ellos no iban a donde querían, sino que Dios los entrenaba a ir a donde Él quería ir. Dios los condujo por el desierto para probarlos y para enseñarles y entrenarlos, para que lleguen a ser el pueblo que debe ser en la tierra prometida, cuando tomen posesión plena de la herencia y le hagan el reino que Él quiere. Pero para poder hacer eso hay muchas lecciones que aprender antes, y una de esas lecciones es Dofca. Sí, Dofca es una lección y Dofca es una estación, pero en esta ocasión es muy significativo que Dios haya preferido guardar silencio acerca de Dofca, y con este silencio también había mucho. Yo quisiera mencionarles algo acerca de Dofca para entender un poco el silencio de Dios, y para que el silencio de Dios acerca de Dofca aprendamos la lección correspondiente a esta jornada que el pueblo de Dios vive por mandato de Jehová. Dofca queda aquí atrás, está hablando del mapa. Entonces ellos se están internando y se van acercando más al Sinaí, pero tienen otras experiencias que pasar antes. Dofca es un lugar en el desierto que es muy conocido, y eso es lo que me llama la atención. A eso es lo que quiero llamarles la atención. Dofca no es un lugar desconocido. Por el contrario, es un lugar tan sobresaliente en el mundo que eso es lo que hace llamar la atención de Dios, que lo que para el mundo es significativo y sobresaliente, a Dios no le merezca ni una mención. Eso es muy significativo, porque dice el Señor: lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios es abominación. Lo puse con mayúsculas. Aquí en este espacio se puede ilustrar un viaje que al pasar por muchas ciudades de cierto país, no se le ponga atención a la ciudad más importante de ese país, es decir, ni siquiera visitarlo. Cuando venimos, antes de pasar por México City, antes de entrar a la Ciudad de México, ¿cuál es el estado que está? ¿Ah? Estado de México. Y luego se pasa por la Ciudad de México y luego pasamos para acá. Ok. ¿Qué pasaría si nosotros hacemos ese viaje y venimos del Estado de México y
¿Qué nos importan los chilangos? ¿Qué nos importa? Es más, quisiéramos que hubiera una carretera que ni pasara al lado de ellos. Porque yo sé que los pobres chilangos muchos ni los quieren. Yo los amo. ¿Sí? ¿Sí? Me acuerdo había un hermano que se llamaba Lupe que me decía, ¿qué pasó, mi hermano Carrillo? ¿Verdad? Porque pues, así hablan los chilangos, ¿verdad? ¿Qué pasó, mi hermano Carrillo? Y usan una expresión también que la tienen bien pegadita, ¿cómo es? Oh, chale, chale. Y a veces yo digo hasta algunas que dicen que son malcriadas. No diga eso, pastor, porque le digo una vez un día a un hermano, no manches. Dice, pastor, eso no lo tiene que decir un pastor. Pues yo sí, le digo, yo sí, es que me gusta, ¿sí? O si no me gusta, está bien chido, bien chido, bien chido. ¿Ah? Sí. Hermano, ¿cómo estuvo el seminario? Bien chido, hermano, bien chido. Bien planito. Manito, esa es la que más. ¿Qué pasó, manito? No, si yo me he conocido muchas partes de México, imagínate, llegaba a unos lugares y me dicen, ¿qué pasó, primo? En otro lado, sí, ¿qué pasó, cuñado? ¿Ves? O sea que en todos lados hay expresiones, ¿no? Dice, ¿qué pasó, vale? Y ahí en la Ciudad de México, ¿eh? ¿Qué pasó, manito? Pues imagínense ustedes que pasemos por ciudades que las ignoremos. Aquí en este espacio se puede ilustrar un viaje que al pasar por muchas ciudades de cierto país no se les ponga atención a la ciudad más importante de ese país, es decir, ni siquiera visitarlo. Dios quiso que pasaran por Dofka, pero no quiso que recordaran nada de Dofka, fíjense, porque nos las pone en las jornadas. Y dice que pasaron por Dofka y no nos dice nada de Dofka. Y por eso les dije que es muy importante cuando Dios calla, porque cuando Él está callado quiere decir algo. Como Dofka era tan importante para el mundo, fíjese que era el centro de la producción de metales y de metales preciosos y de diamantes. Y Dios dice, ¿a mí qué me importa? ¿Ah? Entonces miren lo que quiere decir Dofka para nosotros, las riquezas y las religiones del mundo. Lo mismo sucede con Dofka. Dofka es una meseta que queda allí acercándose al desierto de Sin, hacia el Sinaí, y esa meseta que se llama Dofka también se llama Seravit el Kadim. Tenemos que aprender hasta árabe, ¿sí? Ya ve que hasta dice, ¿cómo se dice suegra en árabe? Se aléjala. Aquí aprendemos, mire, se llama Seravit el Kadim. Las personas que suelen leer historia y que suelen leer arqueología saben el profundo significado de Seravit el Kadim, que es el nombre Dofka. Hay ciudades que tienen varios nombres, así como Luz se llamaba Betel, como Kiriat Jearim se llamaba Baala, como Kiriat Arba se llamaba Hebrón. En fin, así Dofka es la misma Seravit el Kadim. Decir Dofka es lo mismo que decir Seravit el Kadim, y decir Seravit el Kadim es lo mismo que decir Dofka. Quizá a las personas que no acostumbran leer mucho la historia o la arqueología no les diga nada Seravit el Kadim, pero para las personas que aman la historia y aman la arqueología, se dan cuenta cuán significativo es que Dios no haya querido decir nada acerca de Dofka, diciendo que allá era donde estaban las minas de turquesa, la parte más rica en el sentido económico, donde se encontraban las minas de turquesa y de cobre, la cual era precisamente Dofka. O sea que
en el sentido de la economía del mundo, en el sentido de lo que era importante para los hombres, Dofka tenía un lugar de grandes negocios, un lugar donde se dedicaban los mineros al trabajo para sacar esas hermosas turquesas, algún lugar donde es un centro de piedras preciosas y de cobre, y allá existían varios templos paganos de importancia, porque los mismos egipcios se habían encargado de hacer de aquel lugar un lugar de adoración pagana. Si nosotros no ponemos atención, y es lo que me dice la hermana Elena, hermano pastor, lo que me llama la atención es que ¿de dónde saca usted todo eso? Le digo, hermana, es al leerlo, a leer la palabra, a leer Dofka, tenemos que darnos cuenta qué es lo que hacían ahí y por qué Dios lo ignoró. Y entonces nos damos cuenta que es la religión y el mundo. Para Dios la religión y el mundo es abominación. Entonces Él sí nos dice que pasa por ahí el pueblo, pero no nos dice nada de eso porque no le interesa. Lo debemos ignorar. La religión para nosotros, hermano, es algo abominable. Y el problema es que muchos de nosotros somos religiosos. Sí, somos religiosos. Volvemos esta profesión, la volvemos religión. Y entonces ya no somos beneficiados, ya no disfrutamos, porque Cristo es disfrute. Esto, hermano, es disfrute. Mire, yo le doy gracias a Dios, porque me fui a sentar ahí con la hermana Elena, porque ella es una de mis ovejas que siempre está conectada ahí estudiando la palabra y me estaba contando, ella dice, hermano, yo salí de un redil y gracias a Dios que ahora ya entendí que ya me puso Dios en otro. Sí, le digo, ella salió del redil del catolicismo y ahora la metió al redil de cristianos aquí con nosotros, que nosotros no somos religiosos. Yo no soy religioso, hermano, por eso si alguien se acerca a mí y viene lleno de religión, no lo ignoro, pero Dofka. Ojalá que usted se le haga carne Dofka, hermano. Respete, ¿va? Porque esa ciudad es respetada, nada menos de ahí sale el trabajo para muchos. De ahí sale el sustento para comer pan material, porque el mundo nos da trabajo. Es más, cuando hace mucha hambre donde estamos, nos vamos a Egipto. En Egipto hay alimento, hermano. En Egipto hay riqueza. Y es verdad que es paradójico que a nosotros nos toque ir al mundo. El pobre Abraham, hambre en Canaán, hermano, y se tiene que ir a Egipto. Y en Egipto hay riqueza, pero hay peligro, porque mire lo que tuvo que decir, que su mujer era su hermana, regalando a la vieja, ¿no? Sí. Pues ninguno de nosotros nos atreveríamos a regalar nuestra vieja. Tal vez venderla, pero pero regalarla, hermano, eso está tremendo, ¿ah? Regalarla. No se oye, padre. No, si estuviera allá, la hermana Carrillo ahorita me haría. Mi esposa es amiga de la hermana Cristi. Ahí estuviera con la hermana Cristi. Y me dice, Gilberto, no seas tan cruel, hombre. Si tú unas cosas que dices que son crueles. Sí, le digo, que todos se ríen. No, pues sí, imagínense que una vez hablando de esto le conté, le digo, del canibalito. Andaban en la sierra el canibalito con su papá canibalón. Y se cayó un avión y se cayó comida enlatada. Y se murieron todos, y solo una mujer esbelta y preciosa quedó. Y le dice,
papá, dice, comida. No se me aborace. Esta la vamos a llevar a la casa y nos vamos a comer a su mamá. Qué cruel. Qué cruel. Pero ya ven que hay cosas que el mundo, Egipto, ahí estaba. Pero Dios nos permite a veces ir a comer, a traer comida a Egipto, pero no nos podemos quedar ahí. Dios lo ignora. Dofka. Entonces, ese es nuestro punto importante ahorita, de Dofka. Avancemos otro poquito más. Vámonos a la 28. Dios trabaja en el desierto. Dios trabaja en el desierto. Relacionado con este principio, siempre llamo la atención sobre un versículo de Lucas capítulo 3. Algunos hermanos ya están familiarizados con él, pero no todos. Por eso quiero leerlo para que mis hermanos capten ese principio. Fíjense cómo narra aquí el Espíritu Santo. Lucas capítulo 3, versículos 1 y 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, empieza a mostrarnos el imperio de Tiberio. Lleva 15 años este César gobernando. No es un gobiernito cualquiera, es el imperio romano. Es al que Dios mismo mostró como una bestia de hierro. Siendo gobernador de Judea Poncio Pilatos, hay un emperador y muchos gobernadores, y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanias tetrarca de Abilinia, siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Ahí nos están mostrando todo el establecimiento de la época, la gente importante, la gente que tiene en cuenta los historiadores, y Lucas es un historiador y está hablando casi todo, casi como Tucídides. Así escribió el gran historiador Tucídides, con detalles para ubicar el tiempo, las cosas, pero fíjense que la intención de Lucas no es historiar a Tiberio, ni a Pilato, ni a Herodes, ni a Felipe, ni a Lisanias. Aquí muestra el establecimiento político religioso, pero ahora fíjense el interés de Dios y de Lucas. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. A veces leemos, hermano, pero nosotros creemos que esa lectura es aburrida, creemos que no tiene ningún contenido, pero pónganle coco. Habla de toda la situación político y religiosa, y en medio de esa situación política y religiosa dice que Él habla. Así que no vayan a creer que Dios no conoce a la Sheinbaum, así se dice. No, y si me oyen me van a sacar de México. No, es buena gente, ya se ve que es buena gente. Además se dice abrazos y no balazos. ¿Sí? Así que yo sé que no me sacarían porque no estoy diciendo nada malo de ella, sino que ella es buena. Por si en caso aquí tenemos algún terrorista. Pero el Señor da a conocer toda la situación política. Yo he predicado mucho, hermano, mucho. Mire, en 45 años yo pienso que he predicado unos 40,000 mensajes. Y cuando llegué a Ecuador esta última vez, Dios me movió, porque ya ven que a veces resultan los comerciales y buenos, ¿verdad? Y Dios me dijo que les hablara un poco de política, ¿verdad? Y sí, se quedaron asustados porque yo les dije que el político número uno es Dios. No es pecado que seamos políticos. El pecado es que nos absorba la política y que nos lleve al grado de matar a Jesús. Porque la política nos puede llevar al grado
de matar a Jesús. Y la política es débil, porque la política se lava las manos. Pero está de acuerdo que maten a Jesús lavándose las manos, haciéndose los locos. Pero el político número uno es Dios, si no, no nos hubiera dado el libro de Daniel, donde Él revela los gobiernos de todo el mundo. Él revela cómo es que se va a gobernar el mundo políticamente. Entonces, lo que uno tiene que pedirle a Dios es nada más que Dios dirija a los políticos. Los mejores políticos somos nosotros, porque si Dios es el político número uno, imagínense de tal palo. Los mejores si usted fuera presidente, usted sería el mejor presidente. Claro que sí, pero eso no se puede lograr ahorita. Eso es para el milenio. Ahorita, por muy honrado que sea usted, en cuanto entra al sistema, se corrompe. Y pues nos da hueso a todos, eso estaría bueno, pero la cosa es que se corrompe uno. Entonces Dios trabaja en el desierto. Miren qué contraste. Estamos leyendo porque hay que aprovechar todo, porque yo no me recuerdo de memoria. Es más, yo he escrito cosas que después digo, yo escribí eso. ¡Wow! De verdad, Gilberto, que te mandaste, hermano. De veras, fíjese que, digo yo, Dios, ¿cómo lo hace escribir a uno? ¿Usted cree que Moisés sabía de memoria todo lo que escribió? No. Él le decía a Dios, escribe, Moisés. Y además, Moisés, escribe allí que no hay hombre más humilde que Moisés. Y no hay hombre más humilde que Moisés. Ay, Señor, ¿cómo eso? Porque ninguno de ustedes se atrevería a escribir que ustedes son el hombre más humilde de la tierra, si no se lo dictan. Pero él se lo dictó y lo escribió, hermano. Y no había hombre más humilde en toda la tierra que su siervo Moí. Entonces, hermano, miren qué contraste. La palabra de Dios dice, en el desierto, donde está trabajando Dios. En el desierto, por allá, por los márgenes de lo establecido, allá estaba lo grande. Allá está el imperio, los gobernadores, los tetrarcas, los grandes representantes, el sumo sacerdote, pero ahí no estaba Dios. La palabra de Dios no estaba allí. No estaba con Tiberio, no estaba con Pilatos, no estaba con Herodes, ni con Felipe, ni con Lisanias, ni con Anás, ni con Caifás. Estaba en el desierto con un hombrecito vestido de pelo de camello, no usaba desodorante. Comía miel y langostas. Ni siquiera andaba vestido de sacerdote con lino fino, no andaba con gorro, pelo de camello, inmundo. Cuando tú lees al historiador Fabio Josefo, quien fue historiador en el primer siglo de nuestra era cristiana, él le dedica muchos capítulos a Herodes, fíjense pues. Le dedica libros enteros a la historia de Herodes, llamado el Grande. Habla de Pilatos, habla de Tiberio, habla de las relaciones de Herodes con Tiberio. En cambio, a Jesús le dedica un párrafo. Le dedica un párrafo. A Juan el Bautista le dedica también un párrafo. A Jacobo, el hermano de Jesús, le dedica un parrafito. Sin embargo, a Herodes le dedica muchos capítulos, a Pilatos le dedica mucho, a Herodes, a Mariamne, a los sobrinos, a los idumeos, a los asmonios, a Juan Hircano, a todos estos
pero allí por donde Dios estaba pasando, casi ni lo menciona. Su interés estaba en el establecimiento, no tenía discernimiento del mover de Dios. El mover de Dios no es aspaventoso, como Satanás es aspaventoso, que hace aspavientos, exagerado, extremado, muchas cabezas y muchos cuernos tiene la bestia. Y hay una mujer dando a luz un niño, una mujer en la angustia del alumbramiento dando a luz un niño, pareciera que no llamara la atención a nadie. Una mujer dando a luz a un niñito, ¿a quién le llamaba la atención? Pero en cambio, otra cosa es con los grandes imperios y la política. Como Jesús decía y se quejaba hablando de Juan, Mateo 11, 7, 8, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver a un hombre cubierto con vestiduras delicadas? He aquí los que llevan las vestiduras delicadas, en las casas de los reyes están. Humildes, contentos, gozosos, predicando el evangelio, en medio de un mundo que no nos entiende, en medio de un mundo que está contra nosotros, en medio donde las autoridades para ellos no somos gratos, en donde no somos bien recibidos por los ricos de este mundo, en donde no hay exhibición de palabras estereotipadas y buscadas en diccionarios para impresionar oídos. Somos los hombres humildes de Dios que llevamos pelo de camello, que nuestra dieta no es la dieta de los que están en los palacios, pero somos muy significantes para el grande, para el Dios del cielo, para el dueño del universo. Aleluya, para el ser más rico. Somos los que en este tiempo llevamos corona de espinas. Somos los que en este tiempo somos vituperados. Somos los que no son comprendidos. Pero tenemos de nuestro lado aquel que es el mayor. Mayor es el que está en nosotros. Él es el dueño del mundo. Él es el dueño del oro y la plata. Él es el dueño de todo. Pero siendo Él dueño de todo, vino a nacer a un pesebre para darnos la lección de que aunque nosotros no tengamos riquezas grandes económicas, tenemos la riqueza más grande que se lleva en el espíritu. Tenemos la riqueza más grande que es la vida de Dios que nos está transformando. Tenemos un Dios que tiene planes definidos, planes que no se pueden deshacer. Tenemos un itinerario el cual Dios ha definido en nosotros. Y tenemos que recuperar la gloria que se perdió. Tenemos que ser la iglesia sin mancha y sin arruga, que regresa gloriosa para continuar el trabajo del universo. ¡Aleluya! Sí, mi hermano, ellos piensan que allá es donde está lo grande, lo que vale la pena. Se ataviaban bien, se ponían su ropa, su perfume para ir a codearse con los grandes de la tierra. Pero ahí no está Dios. Dios piensa muy distinto al hombre. Lo que los hombres tienen por grande, Dios lo tiene como abominación. ¿Cuántos estamos entendiendo Dovka? ¿Verdad que sí estamos aprendiendo? Dovka. Dovka, religión. ¿Sí? Religión y política. Por eso es que los curas se codean con los políticos, pero no está Dios con ellos. ¿De qué sirve tener un puesto
tan honorable según el hombre, y ser ante Dios basura. Mejor humildes, entrar a Jerusalén montados en el pollino, para que la honra y la gloria sea para Dios. ¿Sí? Mamá, le dice el asno a su mamá asna. Mamá, esos de Jerusalén son unos hipócritas. Esos de Jerusalén son contradictorios. Porque yo fui el domingo de Ramos a visitarlos y me dieron una recibida pero tan preciosa. Todos gritaban Hosana, Hosana, y tiraban palmeras. Apenas hace una semana que fui y me recibieron así, dice. Y ahora fui esta semana y me acerqué a unos y me dijeron, quítese de aquí, burro apestoso. ¿Por qué, mamá? Dice, ay, mi hijo, tienes que entender. Es que cuando fuiste la semana pasada llevabas a Cristo en ti. Él era el que recibió los honores, no tú. Si tú y yo lo que somos burros apestosos. Hermano, nosotros no somos nada sin Cristo. Sin Cristo somos nada, hermano. El que nos hace valer es Cristo. El tesoro más grande que nosotros llevamos dentro de nosotros, hermano, es el Espíritu Santo. Es Cristo en resurrección, aleluya. Por eso este tesoro es llevado en vasos de barro para que la gloria y la excelencia sean de Él y no de nosotros. La palabra de Dios, hermano, la palabra de Dios no vino por el establecimiento, sino en Juan, en el desierto. La palabra de Dios, hermano, nunca llega por caminos donde uno cree que llega, hermano. ¿Cómo? Nunca va a llegar por el Papa, hermanos. Nunca. La palabra de Dios no va a llegar por cardenales, no va a llegar por arzobispos, no va a llegar nunca, nunca. La palabra de Dios va a llegar por medio de siervos humildes, por medio de hombres y mujeres que aman a Dios. Fíjese que si nosotros, mire lo que dice ya la parte final, si nosotros hubiéramos escrito Éxodo, hubiéramos mencionado a Dofca con más detalle y nos hubiéramos detenido a contar la grandeza de los templos, ¿sí o no? ¿No ve que los discípulos ahí mismo está escrito? Mira, Señor, qué templos. Mira, Señor, qué bellezas arquitectónicas las que hacen nuestros arquitectos contemporáneos y antiguos que pertenecen al imperio más poderoso del mundo. Y el Señor humildemente les dice, de eso no quedará piedra sobre piedra. Todo va a ser derribado, todo. ¿Sabían ustedes que cada faraón quería dejar su nombre en una nueva porción en el templo? Fíjese que todos los faraones, ellos querían que quedara su nombre escrito en el templo. Gracias, mijo. Esto se llama bendiciendo al mocoso. Gracias, mijo. Ay, se fue corriendo. Gracias, Señor Jesús. Cristo vive. Aleluya. Cristo vive, hermano. Porque Faraón Nefru hizo un templo grande, entonces el siguiente faraón, para dejar su nombre, lo agrandó, fíjese, y le puso más columnas, y en las columnas le puso el nombre del siguiente faraón, y después el otro lo hizo más grande. Mire, pura competencia. No se asusten que cuando entra un
nuevo político, un nuevo presidente, siempre va a hacer algo para que digan que él es más grande que el otro. Y en esa competencia están. Solo Pachuca no es visitada, puro Pachuca. Aquí entran alcaldes y salen alcaldes y sigue Pachuca. Si yo fuera el alcalde, voten por mí. No, primero me tengo que hacer mexicano. Pero si yo fuera el alcalde de Pachuca, hermano, la tuviera como una tacita de plata. Ahí donde nos perdimos, pasamos como 10 veces por el mismo lugar lleno de basura. Todo ahí, hermano. Pero no solo son culpables los que tiran esa basura, sino que los gobiernan tienen que mandar a limpiar. Y tienen que decirle a esos que tiran basura que ellos son irresponsables. Pero el gobernante que no recoge la basura de su ciudad, hermano, él no es un buen gobernante. Ahí le dicen cuando me vaya, porque si no me meten preso. Pero realmente los hombres que quieren ser grandes, por lo menos cuidan su pueblo, ¿verdad? Porque el alcalde debe de entrar con una mentalidad que hablen bien de él, por si se quiere lanzar después de gobernador, porque uno empieza de alcalde, después puede ser gobernador, y después de ser gobernador uno puede ser presidente. Y si no hay jale de eso, pues narcotraficante. Pues si no hay feria, no, es una broma. Lo de los alcaldes sí es cierto, pero eso de los narcotraficantes es una broma, que si no algunos van a decir, yo me voy a volver eso que dice el hermano Carrillo. Hermanos, esa es una gran lección que todos nosotros tenemos que aprender. Miren, hermanos, hay muchos pasajes en la Biblia donde Dios usa la tijera y la espada para pegar unas podadas terribles. Y si Dios hizo eso en la Biblia, pues lo va a hacer con nosotros. A veces nosotros le dedicamos mucho tiempo a lo que el hombre considera grande porque nos engrandece a nosotros. Porque si nosotros nos codeamos con algún famoso, vamos a ser casi famosos, o si o las pasamos entre los grandes, ricos o en la política, vamos a ser como ellos. Pero eso no es la grandeza para Dios, o no es grande para Dios. Si ustedes se fijan en las historias de los reyes, ahí lo van a constatar. Ya lo mencionamos una y otra vez, pero para esta vez vale la pena recordarlo y mucho más. Constantemente cuando se están describiendo a los reyes aparece una frasecita que inspiró al Espíritu Santo. Lean el libro de Reyes. La historia de los reyes de Israel y los de Judá dice los demás hechos del rey Salomón, o los demás hechos de Roboán, o los demás hechos de Jeroboán, o los demás hechos de Asa, o de Josafat, o de Omri, o de Acaz, o de cualquiera de esos reyes está escrito en el libro tal o cual. Es decir, que Dios de toda la vida de esos reyes, solamente en forma selectiva, escogió mencionar lo que tiene sentido para la causa de Dios. Las cosas que los reyes hicieron para su propia causa, pero que no les sirvió a Dios para su causa, sencillamente no las escribió en la Biblia. ¿Se acuerdan? Dice, todo esto y los demás hechos de fulano están escritos en tal libro. Esto y esto que hizo sutano, escrito en otro libro. No vale la pena mencionarlo aquí en mi palabra, porque mi meta no es lo que ellos hicieron. Amén. ¿Cuántos entendimos Dofka? Entonces, no sé cuánto tiempo me queda. Entonces le entramos a luz. Gloria a Dios. Pero quiero que venga Raúl. ¿Dónde está Jackie Chan? Jackie Chan, ¿dónde estás? Vente, mijo. Son mis pastores lindos. Yo tengo pastores lindos. Fíjese que todos estos pastores, como ellos tienen 30 años de estudiar conmigo,
conmigo hace 30 años, pues ustedes se van a dar cuenta que Dios nos ha bendecido, porque nosotros no queremos confundir a la iglesia. Nosotros hablamos lo mismo, porque no estamos en competencia, pero casi todos los ministros están en competencia. Es raro el pastor que no quiere con su predicación impresionar. Yo no estoy aquí para impresionarlos, es más, hasta chistes les cuento. No, y si ustedes me hubieran conocido cuando tenía 25 años, pues yo iba a ser el Teo de Guatemala. Pero Dios no quiso. Dios no quiso. El Teo es de aquí de ustedes. El de la colita. Ese que ni lo conocen algunos, pero ese cuenta chistes hasta pasado mañana. Pero Dios tenía en mí un trabajo que hacer y por eso me siento contento, porque ahora Dios me permite producir pastores, que de verdad conocen la Biblia. Y yo me siento orgulloso de mis pastores. Si alguno se gloría, gloríese en Cristo. Yo me glorío en Cristo al ver los pastores cómo Dios los ha constituido. Y no van a creer cuando Dios lo llamó a él. Ni leer bien sabía. Donde decía metámoslos a todos, decía matémoslos a todos. Pero Dios tuvo misericordia de él y su esposita, que es maestra de la escuela, ella le exigió y le dijo, Dios le dio a usted un llamado, así que usted me va a leer la Biblia todos los días. Santo. Y no quiero que esté diciendo las palabras al revés ni mal, léalas, no ni mal, sino lea bien su Biblia. No, y yo lo vi que fue, porque no lo llamó Dios porque sabía, porque Dios no llama al pastor porque sabe, sino porque él amaba las almas tremendamente. Él amaba. Si alguien predica en las calles con Raúl, si lo mando yo ahorita, Raúl, mira, te vas a ir a predicar, agarra 10 cuadras de aquí y te vienes de regreso, le aseguro que trae a uno a la fiesta. Porque él está enseñado que hay que ir a pescar y traerlo. Y entonces él pescaba y yo descamaba. Él allá iba y ahí me lo echaba y ya iba a quitar todas las escamas. Y luego ya le decía, vente y nos los comemos. Estoy haciendo buena propaganda porque él ha llegado a ser un gran siervo de Dios. Yo estoy bien contento, le dije gracias que te viniste conmigo. Porque él me dijo, yo sentí que usted se iba a ir solito y dije me voy a ir con él. Pues para guacharme, pues. Adelante, siervo. Gloria a Dios, ¿quién vive? A su nombre. ¿Y el cristiano? Amén, gloria a Dios, estamos en victoria, estamos comiendo, amén, gloria al Señor, estamos disfrutando el alimento espiritual, gloria al Señor. Sí, cuando el Señor me salvó, pues yo sí, un simple pescador, un simple trabajador del campo, sigo trabajando en el campo, soy jardinero, me gusta el trabajo pesado. Y trabajo a veces bajo las extremidades del frío y las extremidades del calor. Así cuando acepté a Cristo, yo verdaderamente estaba muy escaso, secularmente, era, puedo decir, un hombre falto de palabras para expresarme. Miren, ahorita estoy temblando. Deja. Okay. No, pero Dios lo va formando. Lo que Dios anhela es que nosotros reconozcamos nuestra incapacidad. Si nosotros reconocemos nuestra incapacidad, Dios es lo que quiere. Por eso a veces nos mete al desierto. Miren a Moisés, él era un hombre súper intelectual, secularmente, ¿verdad, pastor?
pero el Señor quería tratar con su conocimiento, su capacidad, porque Dios no necesitaba un hombre intelectual, un hombre capacitado, sino un hombre quebrantado. Y lo mismo con Pablo de Saulo, amén, era Pablo de Tarso, disculpen. Saulo de Tarso era un hombre muy capacitado, pero en Filipenses, ¿qué dijo? Todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Cuando él habla, ya era Cristo a través de él. Dios quiere que todo lo que nosotros logramos lo pongamos en las manos de Dios y que Él disponga. Y Él quiere ser exaltado, honrado, glorificado a través de nosotros. Y cuando nosotros lo dejamos, no importa si eres un pescador o una persona preparada, lo que a Dios le importa es que Él te pueda usar, que te dejes quebrantar, que trate con tu hombre viejo, para que en resurrección Él sea exhibido a través de ti, sea expresado. Y por eso es que Dios a nosotros, a todos nos puede usar, a todos, a los jóvenes. Pues Dios me empezó a usar de joven, de apenas unos 21 años, Dios me empezó a usar y hermano, yo andaba a esos que gritan en los parques, que, o sea, siente uno esa presencia de Dios y podemos ver la mano de Dios hasta ahorita. Nomás ahorita ya estoy en otra etapa, como dice el pastor, ya no soy el que los pesca, sino el que les quita las escamas, el que transmite esa vida para que ellos vayan creciendo, porque la meta de nosotros, los pastores, es traerles buen alimento. Por eso es que el labor del pastor es prepararse bien, estar conectado con Dios, ejercitar su espíritu donde habita el Señor y vivir una vida en el Espíritu, ser guiado por el Espíritu, que en todo lo que hagamos expresemos a Dios y que nosotros seamos el reflejo al pueblo de Dios, a las ovejitas, para que ellas nos imiten a nosotros, amén, y ellas vayan creciendo. Esto aquí, hermanos, estamos viendo experiencias, 42 jornadas, son experiencias que han sido arregladas por Dios para que nosotros tengamos vayamos avanzando en nuestra vida. Dios nos quiere sacar de Dovka, ¿verdad? Donde representa la religión, el mundo, amén, y Dios quiere que seamos un Juan, uno que está en el desierto pero que oye la voz de Dios, que Dios le está ministrando, que Dios le está hablando, que el mundo no nos atrape, que no estemos bajo una religión donde no fluye la vida. Miren, Juan allá en el desierto, allá en el río, en el Jordán, pero fluía la vida de Dios a través de él. Sin embargo, los religiosos bien celosos y lo querían matar, no lo querían porque toda la gente estaba enfadada de vivir bajo la religión, algo que no produce vida, algo que no te edifica, no te cambia, amén. Y Dios nos lleva al desierto porque el deseo de Él es cambiarnos. Gloria al Señor. ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Porque ya estoy predicando, creo. O sea, Dios quiere sacarnos a nosotros, amén. Y este pueblo, hermanos, miren, nosotros los estamos sacando de la religión, amén, de la política, de lo que no les va a edificar, y los estamos metiendo al desierto para que experimenten el hablar de Dios, amén, la vida de Dios, el maná de Dios. Gloria al Señor, aleluya, porque Dios tiene una meta en cada uno de ustedes, amén, y es producir vencedores, es producir la casa de Dios, y nosotros somos la casa de Dios. Todos nosotros somos piezas de la casa de Dios, de la morada de Dios, amén. Y Dios quiere trabajar en nosotros y
llegar a cumplir su deseo, el deseo de Dios. Gloria al Señor. Por eso en el desierto podemos ver esto, las 42 jornadas arregladas por la soberanía de Dios, por el plan de Dios. Amén, el deseo de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Un gusto estar conviviendo con el pueblo de Dios, con todos los santos, todos los hermanos aquí, los pastores, gloria al Señor. Estoy conociendo a los pastores que no conocía, y nuestro pastor, pues yo he tenido la bendición de estar con él, gloria al Señor, desde el inicio. Dios nos ha venido metiendo al desierto y experimentando las 42 jornadas y gloria al Señor. Yo creo que en este tiempo Dios me ha permitido estar aquí porque el pastor necesita a alguien que lo acompañe y voy a estar viniendo con él para cuidarlo, porque él necesita cuidado, sí, y yo necesito ser edificado y ustedes también necesitan ser edificados. Así es que de aquí en adelante yo voy a ser como aquel Josué, servidor de Moisés. Amén, gloria al Señor, que estaba allí para llegar a Canaán. Gracias, Raúl. Gracias, mijo. Ahora me cuesta abrazarlo más, ¿verdad? Pero gloria a Dios. Cuando llegué era bien flaquito. Pero gracias a Dios. No, si dice Cayetano, una vez como yo me engordé más, me dice, oiga, pastor, yo creo que ahora es mejor rodearlo que abrazarlo. Bueno, gracias a Dios que tenemos un buen sentido del humor. Y como yo no soy religioso, por eso me atrevo a contarles anécdotas. Y hay algunas anécdotas que algunos ya las saben, pero hay nuevos y hay que contárselas. ¿Verdad? Voy a terminar este momento con una anécdota. Pero no es malcriada, no. Es bien educada. Habían dos pastores que eran amigos. Allá en Estados Unidos esos dos pastores eran amigos. Eran mexicanos. Entonces le dice uno de los pastores al otro, mira, fulano, fíjate que yo he querido salir de vacaciones, pero en la iglesia no hay quien me cubra. Ninguno de los hermanos ha aprendido a predicar. Y yo ya tengo 3 años que no salgo y quiero ir a ver a mi familia a Patzingán. Por si alguno es de ahí, no es por usted. Dice, no hay quien me cubra. Y le dice, ¿tú estás mintiendo? Yo conozco los miembros de tu congregación. Ahí está el hermano Juan. Dice, el hermano Juan, yo ya lo oí hablar la Biblia. Dice, mira, no la sabe bien, pero le gusta predicar. Le encanta predicar. Y yo he visto que no la sabe bien. Pero está Pedro, que no le gusta predicar y se la sabe, pero bien. Así que ahí tienes, arregla todo. Mira, pones al Juan que le gusta predicar enfrente y ponle al Pedrito ahí sentado. Y cuando diga algo malo, que él le corrija. Ahí calladito, dice, calladito. De veras, dice, así voy a hacer. Y los deja los dos y ese domingo estaba la congregación como está ahorita, lleno. Y empieza a predicar Juan. Dice, amados hermanos, es que vamos a abrir nuestras Biblias, porque los predicadores son estilosos, ¿no? En el libro del Evangelio de Juan. Y por favor vamos a ir al pasaje donde Cristo resucita a Lázaro. Y a todos, pues, vamos a leer, dice. Hermanos, dice, ustedes saben que Lázaro era amigo de Cristo. Lo amaba tanto que cuando le dijeron que Lázaro estaba enfermo, aunque se fue 2 días un poquito más lejos, dice, pero lo amaba tanto que se dejó venir. Y cuando llegó
a donde estaba Moisés, les iba a decir, a donde estaba Lázaro, dice, tendido, muerto, ya ahí en la tumba, exclamó con una voz potente y dice: Lázaro, ven fuera. Hermanos, y Lázaro andó, dice, ¿va? Y aquel le dice: anduvo, menso. Bueno, dice, anduvo menso como unos 3 días. Pero lo importante, hermanos, dice, es que andó. Ese es el que les quería darle a todos los nuevos. Ese es un rema para los nuevos. Gracias a Dios, hermanos, concluimos esta sección. Todavía nos falta una más, ¿verdad? O ya no falta hoy, todavía falta una más. Así que gocémonos, alegrémonos, hermano, porque Dios nos quiere bendecir siempre con su palabra. Amén.